somos la gente de Terral. Bienvenidos a La Voz del Origen, un espacio para hablar de todo lo que gira alrededor del mueble y su mercado. Precios, materiales, tendencias, historias de taller, aciertos y errores que enseñan. Un podcast para no embarrarla y sobre todo, para darle valor a lo hecho a mano, a lo bien hecho. Imagínense la siguiente escena. Alguien entra a una sala de estar meticulosamente diseñada. Verdaderamente el epítome de ese lujo contemporáneo que siempre vemos en las revistas. Claro, el espacio perfecto, intocable. Exacto. Y en el centro, pues, hay un sofá imponente. El primer día luce absolutamente hermoso, firme, o sea, como si fuera una escultura arquitectónica perfecta. Sí, impecable. Pero, y aquí está el detalle, si adelantamos el reloj apenas unos 5 años, ese mismo sofá se empieza a hundir. Totalmente, pierde toda la tensión. Ya no tiene salvación. O sea, los cojines parecen un globo desinflado y ha perdido su forma irremediablemente. Sin embargo, si uno visita una casa histórica, un museo o incluso, la casa de los abuelos, es muy probable encontrar un sofá de hace casi un siglo que sigue tan estructurado y firme como el día en que lo ensamblaron. Así es. Y es un misterio absoluto del diseño contemporáneo que, digamos, todos hemos aceptado como si fuera la norma. Y fíjate que esa aceptación es lo más preocupante de todo. ¿Tú crees? Sí, totalmente. Hemos normalizado por completo la pérdida de estructura. Parece que la sociedad, nos hemos resignado a que los muebles, por muy costosos o súper exclusivos que sean, vengan con una especie de, digamos, fecha de caducidad oculta justo debajo de la tela. ¡Wow! Una fecha de caducidad oculta. ¡Qué fuerte! Sí, es que el problema de fondo aquí es lo que podríamos catalogar como la obsolescencia del confort. Obsolescencia del confort. Y precisamente por eso, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es desvelar cuál es ese secreto estructural que separa a un mueble verdaderamente eterno de uno que, simplemente finge serlo. Me parece un enfoque vital. Sí, y para armar este rompecabezas tenemos sobre la mesa una montaña de fuentes fascinantes. O sea, no estamos hablando de los típicos catálogos de decoración, para nada. No, esto va mucho más profundo. Exacto. Tenemos artículos puros de ciencia de materiales sobre mecánica molecular, reportes internos de la industria mundial de la espuma, que están bastante reveladores, y también documentos técnicos sobre las inminentes normativas europeas de sostenibilidad. Ese último punto es clave, el de las normativas. Totalmente. Es que queremos entender por qué la vanguardia del diseño de interiores de ultralujo está dando un giro tan radical. Claro, pero a ver, te explico. Es que el giro ya no es opcional, ¿eh? Es una necesidad puramente mecánica. Durante las últimas, 5 o 6 décadas, la industria moderna del mueble ha desarrollado una dependencia, pero absoluta, hacia el poliuretano. Sí, la espuma. Exacto. Ya sea que hablemos de la típica espuma amarilla de bajo costo o de esa espuma premium que te venden siempre como alta resiliencia, la famosa espuma HR. Ajá, la que es carísima. Pues sí, pero al final del día comparten exactamente el mismo árbol genealógico. Ambas, las dos, son plásticos derivados directamente de los combustibles fósiles. Básicamente estamos rellenando nuestros espacios vitales con bloques de química petroquímica. O sea, es plástico. Tal cual. Se fabrican refinando petróleo crudo y gas natural y luego mezclando todo eso con polioles y químicos bastante agresivos. Como los disocianatos. Que suenan súper tóxicos, por cierto. Y lo son. Un ejemplo muy claro es el TDI, el toluendiesocianato, que requiere un manejo industrial extremo, trajes de protección y todo eso. ¡Wow! Y a eso súmale catalizadores y retardantes de llama que a lo largo de los años han levantado serias alarmas de toxicidad. La realidad cruda es que estos bloques sintéticos están, por su propia naturaleza química, diseñados para degradarse desde el mismísimo primer día. A ver, un momento. Aquí me quiero detener. Dime. Vamos a desglosar esto un poco porque, leyendo los reportes de las grandes asociaciones de fabricantes de espuma, ellos afirman con muchísimo orgullo que este problema ya está resuelto. Bueno, claro que van a decir eso. Sí, pero mira su argumento. Dicen que la espuma HR de alta densidad
específicamente la que marca 2.6 libras por pie cúbico, puede durar de 10 a 15 años sin problemas. Ajá, la de alta densidad. Exacto. Y la justificación científica que dan, y esto lo saqué de sus propios documentos, es que usan algo llamado enlaces cruzados, que básicamente, digamos, actúa como una red tridimensional muy apretada dentro del plástico para darle ese rebote inmediato. Sí, el crosslinking. Eso, crosslinking. Entonces yo me pregunto, si los ingenieros químicos lograron crear esta red molecular súper resistente, ¿no es eso suficiente? Pues mira, la defensa de la industria tiene sentido, digamos, desde el punto de vista inicial. O sea, es innegable que la espuma HR es una maravilla si la comparas con lo que había en los años 70, por ejemplo. Claro, hemos avanzado algo. Sí, bastante. Ese enlace cruzado del que hablan crea, imagínate una especie de telaraña en 3 dimensiones que conecta las moléculas. Esto reduce a algo que en física llamamos pérdida por histéresis. Espera, histéresis. Eso suena a enfermedad respiratoria. Sí, suena terrible, lo sé, pero es un término complejo para algo muy cotidiano, la verdad. La histéresis es simplemente la energía que pierde un material cuando trata de recuperar su forma original después de ser aplastado. Ah, o sea, cuando te levantas y el cojín se queda hundido unos segundos. Exactamente. En la espuma HR de alta calidad, esa pérdida es menor al 20%. Nada mal. Por eso, cuando alguien se levanta del sofá en la tienda de muebles, el cojín rebota inmediatamente y se ve perfecto. Estético. Te lo venden con los ojos. Claro, pero la trampa está en el largo plazo. A fin de cuentas, sigue siendo una ilusión. Pero a ver, ¿por qué una ilusión si los enlaces químicos están ahí? Porque esas celdas de polímero, incluso con su súper telaraña tridimensional de soporte, siguen siendo estructuras plásticas rígidas a nivel microscópico. O sea, imagínate estas celdas como si fueran millones de burbujas de cristal microscópicas. Ok, burbujas de cristal. Son fuertes al principio, claro, pero bajo una carga física constante, digamos, alguien sentándose, moviéndose, levantándose miles de veces a lo largo de 5 años. Sufren fatiga. Exacto, sufren muchísima fatiga. Con la fricción constante, esos famosos enlaces químicos simplemente se quiebran. Las paredes de la burbuja colapsan de forma permanente y no hay masioquímica que las vuelva a inflar. Claro, y el plástico roto pues no se regenera solo. Nunca. Es una solución química temporal. Y a ese colapso mecánico, que ya es malo, hay que sumarle el problema del ambiente interno. ¿A qué te refieres? A que, a medida que esa espuma se rompe por dentro, libera partículas y mantiene unas emisiones químicas continuas. Es el famoso off-gassing, esos compuestos orgánicos volátiles que se quedan flotando ahí en tu sala de estar cerrada. ¡Wow! Qué fuerte pensar que estamos respirando eso. Entonces, si sabemos que el plástico siempre va a colapsar bajo su propio peso y por la fricción, pues la pregunta obligada es, ¿qué hacía la gente antes de que inventáramos la espuma mágica en los laboratorios? Esa es la pregunta clave. Porque esos sofás antiguos de los que hablábamos al principio del análisis siguen en pie. Y fíjate, aquí es donde nuestras fuentes dan un salto fascinante. Para encontrar una estructura verdaderamente permanente, la vanguardia del lujo silencioso actual no está financiando nuevos laboratorios de polímeros. Para nada. Están volviendo a una tecnología biológica que la naturaleza perfeccionó durante milenios. O sea, dejamos la química sintética y entramos de lleno en el mundo de la ingeniería biogénica. Yo estaba maravillada con este término. Es que me encanta que uses el término ingeniería biogénica. Es vital entender que las marcas de ultralujo no están haciendo esto, digamos, por simple nostalgia romántica, como si quisieran fabricar muebles a la luz de las velas o algo así. Claro, no es un capricho vintage. No, para nada. Están aplicando un conocimiento muy profundo de física y de biomecánica a materiales naturales. Y el rey indiscutible aquí, el material que domina la cúspide de la tapicería arquitectónica, es la crin de caballo. Crin de caballo. Mira, debo admitir que la primera vez que leí eso en nuestras fuentes me sonó a que íbamos a desarmar la sala de estar del conde Drácula en plena época victoriana. Sí, suena como a peli de terror antigua. Totalmente. Suena a un relleno antiguo y súper polvoriento. Pero el secreto, según los documentos, está en un nivel de especificidad absurdo. No usan cualquier pelo que encuentran tirado en el establo, no. Así es, hay mucha ciencia detrás. Utilizan específicamente el pelo de la cola del caballo que, ojo a este dato, tiene un grosor milimétrico exacto de entre 75 y 280 micrómetros.
Aparentemente, es el calibre perfecto para el soporte. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasa este mechón de pelo natural a convertirse en la base de un confort que sobrevive un siglo entero? Es que el proceso de transformación es verdaderamente una historia de detectives dentro de la ciencia de materiales. Porque es un cruce entre la artesanía más exigente que puedas imaginar y la manipulación química natural. A ver, explícame eso. Mira, la crin cruda jamás se embute directamente en un cojín. Eso sería un desastre sin forma, súper incómodo. Te pincharía todo. Exacto. Primero, los artesanos la hilan y la enrollan con una tensión brutal hasta formar unas cuerdas larguísimas y muy gruesas. Visualmente, vas de cuenta que se parecen a un cable de alta tensión de acero. Oye, ¿y por qué enrollarla tan fuerte? ¿Qué ganan con eso? Porque ese es solo el primer paso. Esas cuerdas apretadas entran a un proceso extremadamente riguroso de esterilización y sobre todo de horneado. Y este horneado, te cuento, es la clave de todo. Hornean el pelo. Sí, la aplicación sostenida de calor y vapor hace algo fascinante a nivel molecular. Básicamente, relaja las conexiones químicas internas del pelo, que se llaman puentes de disulfuno, permitiendo que se reconfiguren por completo. O sea, literalmente le están haciendo una base o un permanente de peluquería al pelo del caballo, pero a un nivel industrial. Esa es la mejor forma de visualizarlo. Es exactamente el mismo principio químico de un salón de belleza cuando te haces rulos, pero llevado al extremo para lograr una fijación estructural pesada. ¡Wow! Cuando esa cuerda horneada se deja reposar durante meses y finalmente se desenrolla a mano, cada uno de los millones de filamentos individuales ha adquirido una forma helicoidal permanente. Se han transformado, digamos, a simple vista, en microresortes en espiral. Y aquí es donde todo hace clic de una manera espectacular, porque revisando las notas de la investigación, vi que un científico, el Dr. Mark A. Myers, De la Universidad de California, San Diego. ese mero. Él analizó esta fibra bajo el microscopio cristalográfico y encontró algo alucinante sobre la queratina. Es un estudio brillante, sí. Resulta que la crin está compuesta por queratina dura tipo alfa. ¿Cómo funciona esto en la práctica cuando, no sé, una persona de 80 kilos se deja caer de golpe en el sofá? Pues lo que descubrió Myers explica precisamente por qué no se rompe jamás. A nivel molecular, cuando se aplica el peso del cuerpo humano sobre esta fibra en espiral, las moléculas no se tensan hasta fracturarse como le pasaría a un hilo normal de algodón o de plástico. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de eso, experimentan lo que en física se llama una transformación de fase. Transformación de fase. ¿Sí? La estructura molecular misma se reorganiza por completo. Pasa de ser una hélice tipo alfa a convertirse en unas láminas plisadas tipo beta. Espera, ¿me estás diciendo que la fibra cambia físicamente su estructura por dentro para soportar el golpe? Así es, literalmente cambia de forma. Las moléculas se reconfiguran para absorber todo ese estrés mecánico extremo. Es un mecanismo de supervivencia biológico, puro y duro. Increíble. Piensa que la evolución diseñó esta queratina para proteger a los animales de impactos severos y del desgaste constante en la naturaleza. Y lo más impresionante de todo es que, una vez que la persona se levanta del asiento y la tensión desaparece, esa misma energía interna que quedó almacenada hace que las láminas vuelvan inmediatamente a su forma de hélice alfa original. Claro. O sea, para ponerlo en términos cotidianos, la espuma de poliuretano, la sintética, es como un trozo de pan de molde. Buena analogía. Si uno aplasta una rebanada de pan con la mano todos los días, las burbujas de aire estallan y el pan, pues, se queda apelmazado, ¿no? Convertido en una masa dura para siempre. Sí, arruinado por completo. En cambio, esta queratina de la crin actúa más bien como el famoso juguete Slinky, ese resorte que baja por las escaleras, ¿de acuerdas? Claro, el de colores. Ese. Lo puedes estirar, lo puedes aplastar, le puedes poner un libro pesadísimo encima, pero su estructura geométrica siempre quiere volver a su volumen y forma original. Y lo hace sin romperse jamás. El Slinky es el ejemplo perfecto, de verdad, porque ilustra súper bien la elasticidad inducida por transición de fase. Es un comportamiento que, fíjate, ningún plástico comercial masivo de la actualidad ha logrado replicar con éxito a tan largo plazo. Ninguno. Estructuralmente, tener un sofá de crin de caballo es tener millones de estos Slinkies viscoelásticos trabajando en equipo para distribuir tu peso de manera perfecta. ¡Wow! Pero claro, o sea que un mueble soporte peso como un tanque de guerra
es solo la mitad de la ecuación. Digo, nadie quiere sentarse en un tanque. Por supuesto que no. El de verdadero lujo no se trata solo de que el cojín no se hunda a los 10 años. Se trata de una experiencia táctil completa. O sea, cómo se siente la piel tras pasar 3 horas leyendo un libro o maratoneando una serie un domingo. Exacto, el confort térmico. Y ahí es donde descubrimos en las fuentes que el plástico pierde otra batalla estrepitosamente. La pierde por goleada. Pierde la batalla de la termorregulación. Todos, y digo todos, hemos experimentado esa incomodidad. Te sientas en un sofá moderno, de diseño impecable, súper bonito, y a los 20 minutos sientes un calor inusual en la espalda. Sí, terrible. Terminas transpirando, sintiendo una humedad pegajosa que te obliga a cambiar de posición a cada rato. Sí, esa sensación de que el sofá te está devolviendo todo tu propio calor multiplicado por 2. Exacto, y eso ocurre porque las espumas sintéticas, por su misma naturaleza derivada del petróleo, actúan como aislantes térmicos formidables. O sea, en la construcción de casas usamos poliuretano en las paredes precisamente para atrapar el calor, para aislar. Claro, no quieres que se escape la calefacción. Pues en un mueble hace exactamente lo mismo. Atrapa la radiación corporal y, al carecer de porosidad real, bloquea la humedad por completo. Por el contrario, si pones un filamento de crin de caballo bajo el microscopio, verás que es una fibra biológicamente hueca. O sea, es como un pequeño tubo. Un tubo capilar exacto. Y esa arquitectura hueca crea un sistema de ventilación pasiva impresionante. De hecho, hay una demostración supervisual en el material que revisamos hoy, específicamente de los laboratorios de Hastens, esta mítica marca sueca que hace camas de ultralujo, que son famosísimas. Sí, las de los cuadros azules. Esas mismas. Ellos querían demostrar lo que llaman el wicking power, o la capacidad de absorción capilar. E hicieron una prueba muy simple. A ver, el cuerpo humano transpira constantemente, incluso al estar simplemente sentado viendo la tele. Naturalmente, sí. Bueno, si uno vierte un vaso de agua sobre una superficie llena de crin de caballo ya procesada, el material capta esa humedad de inmediato. Pero ojo, no se empapa como una esponja normal de lavar los platos. No, el mecanismo es distinto. Exacto. A través de estos canales microscópicos huecos, el agua viaja rápidamente y el aire que circula a través de los resortes rizados le evapora casi en tiempo real. Y ese detalle que mencionas, de que no actúa como una esponja, es fundamental. Lo que hace la crin es, literalmente, bombear el aire caliente y húmedo hacia afuera cada vez que la persona se mueve. Gracias a este efecto de fuelle, de los resortes que hablábamos, perpetuamente fresco y seco al tacto, es como un aire acondicionado interno. Ahora, a ver, poniéndome del lado escéptico un ratito. A ver, dispárame. Si yo tengo este sistema de ventilación maravilloso que está absorbiendo transpiración humana, humedad ambiental, polvo y calor durante, digamos, 20 años seguidos, Ajá. ¿no termina ese sofá convirtiéndose en un ecosistema aterrador? O sea, suena a que podría ser el paraíso terrenal de los ácaros, el moho y las bacterias. Mira, fíjate que esa es la reacción más lógica del mundo. Pero la ciencia nos muestra un escenario diametralmente opuesto. ¿Ah, sí? Sí. Los ácaros de polvo y los hongos del moho son criaturas bastante simples. Necesitan oscuridad, necesitan comida y, sobre todo, necesitan humedad estancada profunda para sobrevivir y reproducirse. Humedad que, como decíamos, la crin está evaporando constantemente. Exactamente ahí está el truco. El microclima interno de un cojín de crin es demasiado árido y demasiado ventilado para que una colonia de microorganismos logre prosperar. Simplemente no encuentran el agua que necesitan. ¡Wow! ¡Qué inteligente es la naturaleza! Es que lo es. Además, la proteína misma de la queratina horneada es intrínsecamente hostil para estos invasores, lo que la hace, de forma natural, hipoalergénica y antimicrobiana. ¡Qué maravilla! Si contrastamos esto con el poliuretano, la espuma plástica atrapa la humedad en el centro del cojín, y con el tiempo esa humedad fomenta bacterias que empiezan a degradar el plástico. Y por eso, los sofás viejos de espuma a veces adquieren ese olor a encierro tan característico y desagradable. Uy, sí, ese olor a humedad vieja, increíble. Entonces tenemos un material que es estructuralmente casi indestructible y que además funciona como un aire acondicionado hipoalergénico. Yo diría que, por mérito propio, la ingeniería biogénica ya justifica ser el estándar del lujo. Sin duda.
Pero, y aquí viene lo fuerte, hay una pieza más en este rompecabezas, algo que viene desde afuera de los talleres de diseño y que está generando literalmente pánico en la industria masiva. Uy, sí, el tsunami regulatorio. Exactamente. Estamos viviendo la transición forzada, nos guste o no, hacia la era postpetróleo. Y según los documentos técnicos y legislativos que estamos analizando de la Unión Europea, hay una presión gigantesca. Han publicado este reglamento sobre el diseño ecológico para productos sostenibles. El famoso ESPR. Sí, las siglas son ESPR y tienen un plan de trabajo muy agresivo, muy enfocado en el periodo de 2025 a 2030. Es que es un terremoto para las fábricas tradicionales. La intención real de este marco regulatorio europeo es penalizar y eventualmente erradicar la economía lineal de, ya sabes, extraer petróleo, fabricar plástico, usarlo 5 años y tirarlo a la basura. Y el problema es, ¿a dónde va a parar esa basura? Exacto. Están implementando algo que va a cambiar el juego, el pasaporte digital de producto, o DPP. ¿Un pasaporte para un sofá? Prácticamente, tanto textiles como muebles tendrán que llevar un registro digital súper detallado y público. Los fabricantes van a tener que documentar cuántos recursos fósiles usaron, cuál es la huella de carbono exacta de esa pieza desde su inicio, y lo más crítico de todo. ¿Qué tan fácil es reciclarla o biodegradarla cuando el cliente ya no la quiera? Exactamente eso. Y es ahí, justo ahí, donde las cifras del poliuretano se vuelven completamente indefendibles a nivel ambiental, porque los estudios de ciclo de vida que tenemos aquí en la mesa son brutales. Te leo un dato. Producir solo 1 kilogramo de espuma de poliuretano consume entre 85 y 95 megajoules de energía primaria. Es una locura de energía. Es que, para ponerlo en perspectiva, eso implica quemar un montón de combustible solo para crear el material en crudo, emitiendo hasta 5 kilogramos de CO2 equivalente directo a la atmósfera, por un solo kilo de espuma. Y recordemos a quienes nos escuchan que un sofá típico de 3 plazas puede llevar fácilmente, no sé, 30 kilogramos de espuma repartidos en sus cojines, brazos y el respaldo. 30 kilos por 5. O sea, es una barbaridad de emisiones solo para un relleno que ni siquiera ves, que es invisible. A mí me parece que tratar de construir mobiliario sostenible usando espuma HR hoy en día es como intentar construir casas de lujo utilizando bloques de hielo en pleno verano. Me encanta esa analogía. Es que requieren una cantidad de energía industrial ridícula para fabricarlos y para mantenerlos refrigerados. Pero por las mismísimas leyes de la física, ese hielo está diseñado para derretirse súper rápido. Claro. Y al derretirse, obliga al dueño de la casa a comprar más bloques. O sea, es un modelo de negocio espectacular para la fábrica de hielo, por supuesto. Sí, se forran en dinero. Pero es una pesadilla financiera y ecológica para absolutamente todos los demás. Esa analogía captura perfectamente la crisis actual de la industria del mueble. Y bueno, si observamos del otro lado de la moneda, la crin de caballo no requiere perforación petrolera, es un subproducto 100% regenerativo de la industria ecuestre y ganadera. Un material que ya existía. Claro, un material que históricamente simplemente se descartaría si no se aprovechara con este fin. Su huella de carbono inicial es casi nula, entonces. Sí, su procesamiento es, simplemente agua, vapor, calor del horno y trabajo mecánico artesanal. No hay gigantescos reactores químicos de por medio. Y si proyectamos todo esto hacia el panorama general de la industria del lujo actual, pues empezamos a entender por qué talleres históricos súper exclusivos como George Smith en Londres o marcas como Old Plank en Chicago presumen tanto de usar crin. Claro, yo al principio pensaba que era marketing, ¿sabes? Pero no lo hacen para contar una linda historia de artesanos románticos a la luz de las velas. No. Lo hacen porque es la respuesta definitiva frente a las leyes súper estrictas del futuro. La crin de caballo es 100% natural. Al final de su vida útil, que, ojo, puede ser de un siglo sin exagerar, es completamente biodegradable. La entierras y vuelve a la tierra. 0 microplásticos contaminando los océanos. Increíble. Garantiza desde ya el cumplimiento de cualquier métrica de ecodiseño que los gobiernos decidan implementar en las próximas décadas. Lo cual la verdad nos acorrala hacia una conclusión bastante profunda en este análisis. O sea, toda esta mecánica molecular que revisamos y el peso de las nuevas leyes climáticas nos obligan a cambiar radicalmente nuestro propio concepto de valor. El valor real de las cosas. Sí.
El significado de comprar un mueble ya no puede ser simplemente llenar un hueco en la sala con algo que, se ve bonito en Instagram hoy. Nos exige redefinir el costo real, si hacemos una síntesis rápida del ciclo de vida, ¿no? Si alguien decide invertir en un sofá de diseño contemporáneo, bellísimo pero relleno con la mejor espuma HR sintética del mercado, esa persona va a experimentar una comodidad fantástica los primeros 3 o 4 años. Sí, será feliz al principio. Pero a la larga, está comprando un problema diferido. A los 12 o 15 años máximo, la estructura colapsará por la fatiga celular, y ahí tendrá que pagar una verdadera fortuna para cambiar todos los interiores. O el peor escenario. El mueble entero terminará en un vertedero municipal tardando muchísimos siglos en descomponerse. Exacto. Es como una renta a largo plazo disfrazada de compra. En cambio, un sofá de ultralujo que utiliza crin de caballo, digamos, montada sobre resortes de acero atados a mano y cinchas de yute natural, está construido casi como un puente colgante de ingeniería. O sea, puede superar fácilmente los 50 o 100 años con su estructura interna totalmente intacta. Fíjate que hay una frase famosísima entre los maestros tapiceros tradicionales que dice, y cito, la crin no se desgasta, simplemente se asienta. Se adapta al uso. Exacto. Se moldea a la vida de la familia. Quizás en 30 años la tela exterior se desgaste por el roce o el color pues pase de moda, pero se retapiza la funda exterior y listo. El motor del sofá, ese núcleo de soporte estructural de queratina, sigue operando perfectamente como el primer día. Qué loco, ¿no? O sea, es un poco intimidante pensar que un mueble te vaya a sobrevivir a ti y probablemente hasta a tus hijos. Pero le da un giro completo a cómo percibimos los precios altísimos en las tiendas de diseño, de verdad. Adquirir una pieza así no es un gasto exorbitante ni una excentricidad de millonario para presumir, ¿eh? Se convierte en una inversión. Una inversión intergeneracional. Se está adquiriendo ingeniería biomimética pura, diseñada meticulosamente para resistir el peso del tiempo. En plena era de la sostenibilidad, el lujo moderno yo siento que ha dejado de ser la ostentación visual de algo efímero. El verdadero lujo, hoy más que nunca, es la permanencia. Comparto al 100%. Es un lujo que asume la responsabilidad total de sus recursos. Deja de ser un artículo de usar y tirar para convertirse en un legado físico, algo que mantiene su función de manera perfecta sin dejar una cicatriz tóxica en el planeta cuando su ciclo de vida inevitablemente termine. Totalmente. Y esto nos deja con un pensamiento final, que la verdad es una idea fascinante para que quienes nos escuchan sigan dándole vueltas hoy. A ver, hoy vimos cómo una fibra biológica tan rudimentaria, tan antigua como el pelo de un caballo, aplasta, literalmente, en rendimiento mecánico, térmico y ecológico a plásticos creados en laboratorios multimillonarios de nuestra era. Es una lección de humildad tecnológica tremenda. Sí, y esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros materiales orgánicos fueron ignorados por completo y clasificados como anticuados durante la fiebre de la revolución industrial y la era del plástico? ¿Cuántas tecnologías perfectas esconde la naturaleza para ayudarnos a salir de la crisis climática en la que estamos metidos en este siglo? Es una gran pregunta. E incluso, pensemos un poco más allá. Si esta estructura de queratina helicoidal es tan inigualable para absorber impacto y durar, llegará el día en que, en lugar de refinar petróleo crudo supertóxico para sintetizar la espuma de nuestros muebles, logremos cultivar estos microresortes de proteína biológica directamente en laboratorios limpios. O sea, usando el ADN celular sin necesidad de animales, dices. Exacto, replicar la queratina perfecta desde la biología sintética. Pues mira, definitivamente ese es el santo grial de la ciencia de materiales moderna hoy en día. Sería transicionar de la etapa actual, de, digamos, tratar de imitar a la naturaleza con químicos torpes, a la etapa madura de cultivar sus estructuras perfectas directamente a escala humana. Una frontera absolutamente emocionante, de verdad, para este cruce entre la ingeniería pura, la biología y el diseño de interiores de lujo. Así que, bueno, la próxima vez que alguien se siente en el sofá de su casa a ver una película, tómense un par de segunditos para imaginar qué tipo de arquitectura oculta hay realmente bajo esa tela. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo creen que va a lograr sobrevivir allá adentro? Así es. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis profundo, descifrando la ciencia oculta en nuestros espacios cotidianos. Los esperamos en la próxima entrega para seguir explorando los secretos estructurales del mundo que nos rodea. Somos
de RAL.